Carlos Salinas de Gortari, quien fuera presidente de México de 1988 a 1994, hoy se encuentra cerca de cumplir los 80 años. Su vida actual refleja las dificultades propias del envejecimiento, tras haber tenido una carrera política destacada en el epicentro del poder. Hoy, lejos de la influencia que alguna vez tuvo, Salinas vive en un perfil bajo, apartado de la prominencia y riqueza que lo definieron en su época. Su vida en la actualidad está marcada por la pérdida de su pensión presidencial y una existencia más tranquila y alejada de los reflectores. En este video, exploramos más a fondo la realidad de Carlos Salinas mientras enfrenta el ocaso de sus años. El expresidente, ahora desempleado, reflexiona sobre los privilegios que ya no posee. En una rara aparición pública, Salinas participó en una entrevista para el podcast La Invención de América del Norte, producido por la revista Nexos. Durante esta entrevista, hizo una revelación impactante. Está sin trabajo y ya no recibe su pensión presidencial. Esta declaración hacía referencia a la decisión tomada en 2018 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien eliminó las pensiones para los expresidentes de México, argumentando que eran un lujo que el país no podía seguir costeando. Salinas aprovechó su participación en el podcast para rememorar su tiempo en el cargo, incluyendo los complejos acuerdos que llevaron a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Reflexionó sobre el clima político de su época, especialmente sobre la llegada de los tecnócratas al ámbito político mexicano, un cambio del cual él fue parte. También compartió detalles sobre cómo gestionó la abrumadora deuda externa de México. Sin embargo, sus declaraciones sobre el legado de su administración han sido objeto de críticas, especialmente por parte de personajes como Cárdenas, quien lo acusó de subordinar a México a Estados Unidos. Sobre la pérdida de su pensión, Salinas expresó, con tono claro y directo, que estaba desempleado porque alguien le había quitado su pensión. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Salinas de Gortari y estoy desempleado porque alguien nos quitó las pensiones, fueron sus palabras. A pesar de esto, reconoció que su enfoque actual está en la investigación histórica y la reflexión, aunque no proporcionó más detalles sobre sus actividades actuales. A pesar de la pérdida de su pensión estatal, la comodidad financiera de Salinas no parece haber cambiado. Se sabe que posee una considerable fortuna, lo que le permite llevar una vida cómoda, aún sin la ayuda de su pensión presidencial. Al día siguiente de su comentario sobre estar desempleado, Salinas recibió una respuesta mordaz por parte de la Secretaría de Gobernación. En una rueda de prensa, el gobierno sugirió, de manera irónica, que Salinas solicitara la pensión del bienestar, un programa destinado a brindar apoyo financiero a los adultos mayores en México. Sin embargo, el programa solo aplica para aquellos que viven dentro del país. Si Salinas quisiera beneficiarse de él, tendría que regresar a México, una sugerencia que, aunque pequeña, resulta significativa considerando su residencia fuera del país. Es difícil imaginar a Salinas regresando a México, dado que su presidencia sigue siendo uno de los temas más controvertidos en la historia reciente del país. Su comentario sobre estar desempleado generó un intenso debate público, sobre todo porque se ha reportado que ha sido visto en eventos sociales de alto perfil, como en exclusivas reuniones en España, lo que ha levantado interrogantes sobre su situación financiera. Además, se sabe que los expresidentes mexicanos, incluido Salinas, recibían pensiones de aproximadamente 205,000 pesos mensuales, un beneficio que fue revocado durante la administración de López Obrador. El estilo de vida actual del expresidente contrasta notablemente con su legado político. Aunque sigue siendo una figura relevante en la historia de México, su vida en la actualidad está lejos de la imagen de poder que tuvo durante su mandato. Al igual que muchos expresidentes mexicanos, Salinas vive fuera del país. Otros expresidentes como Peña Nieto, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo también residen en el extranjero, mientras que solo Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador permanecen en México. El declive en la prominencia pública de Salinas y su situación financiera actual
subrayan la desconexión entre su anterior rol como líder poderoso y la realidad de sus últimos años. En conclusión, Carlos Salinas de Gortari, ahora un expresidente mayor y desempleado, enfrenta una vida marcada por la reflexión sobre su legado político, la disolución de los privilegios que alguna vez disfrutó y los retos de vivir sus últimos años en relativo aislamiento. A pesar de haber sido una figura central en la historia de México, hoy su vida está lejos de la notoriedad que alguna vez tuvo. Uno de los episodios más sombríos de la infancia de Carlos ocurrió el 18 de diciembre de 1951, cuando tenía solo 3 años. Mientras jugaba con su hermano Raúl, de 5 años, y un amigo de 8, Gustavo Rodolfo Zapata, los niños encontraron un rifle calibre .22 cargado en la casa familiar. En un trágico accidente, uno de los niños disparó el arma, matando accidentalmente a la sirvienta de la familia, Manuela, quien había comenzado a trabajar en la casa apenas 6 semanas antes. Los detalles del suceso son escalofriantes. Los niños, jugando a la guerra, aparentemente le ordenaron a Manuela que se arrodillara antes de dispararle. La bala la alcanzó en la mejilla izquierda, atravesó su cráneo y la mató al instante. Tras el trágico incidente, los niños confesaron su acción con una notable indiferencia, con Carlos presuntamente presumiendo: «La maté de un solo tiro, soy un héroe». El comportamiento insensible y sin remordimientos de los niños en la estación de policía sorprendió aún más a los presentes. Cuando su madre, Margarita de Gortari y Carvajal, regresó a casa después de hacer algunos mandados, fue recibida por los vecinos, quienes le informaron sobre la tragedia. La policía ya estaba en el lugar y le impidieron la entrada a su propia casa. Las autoridades concluyeron que los niños habían tenido acceso al rifle, que había sido guardado de manera descuidada en un armario por su padre. A pesar de las circunstancias, las autoridades determinaron que el tiroteo fue un accidente y responsabilizaron a los padres de los Salinas por no asegurar adecuadamente el arma. Sin embargo, la familia utilizó sus poderosas conexiones políticas, incluyendo las de Gilberto Bolaños Cacho, el tío materno de Carlos, para evitar cualquier consecuencia legal. La familia de la sirvienta nunca fue informada sobre el suceso y se desconoce si reclamaron el cuerpo de Manuela. Aunque los periódicos Excelsior y la prensa informaron sobre el incidente, finalmente se clasificó como un accidente. La familia Salinas enfrentó la desaprobación pública, pero fue exonerada legalmente gracias a sus conexiones, entre ellas la de Gilberto Bolaños Cacho, quien también era tío materno del famoso comediante Chespirito y sobrino del futuro presidente Gustavo Díaz Ordaz. Se informó que la familia de la sirvienta nunca fue notificada y que su cuerpo permaneció sin ser reclamado, pues la familia Salinas solo conocía su primer nombre y su origen en San Pedro Azcapotzalco. Carlos Salinas nunca ha abordado públicamente este trágico capítulo de su niñez. A pesar de esta sombría marca en su infancia, la carrera política de Salinas despegó. Estudió economía política y gobierno y obtuvo un doctorado en la Universidad de Harvard. Su ascenso dentro del Partido Revolucionario Institucional, PRI, culminó con su selección como candidato presidencial para las elecciones de 1988. Sin embargo, esas elecciones son recordadas como una de las más polémicas en la historia de México. En la noche electoral, el candidato de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas parecía estar a punto de ganar cuando misteriosamente el sistema de conteo de votos del gobierno colapsó. Cuando el sistema se reanudó, Salinas fue declarado ganador, lo que desató acusaciones generalizadas de fraude electoral. La frase «se cayó el sistema» se convirtió en sinónimo de manipulación política y la legitimidad de los resultados quedó gravemente cuestionada. La presidencia de Salinas quedó profundamente marcada y su legado fue permanentemente empañado. Incluso años después, el expresidente Miguel de la Madrid reconoció que las elecciones fueron manipuladas, lo que consolidó aún más el escepticismo público respecto al ascenso de Salinas al poder. Durante su mandato, que se extendió desde 1988
hasta 1994, Salinas implementó reformas económicas de gran alcance. Adoptó políticas neoliberales agresivas, privatizando cientos de empresas estatales, incluidas grandes entidades bancarias y Telmex, la empresa nacional de telecomunicaciones. La privatización de los bancos, llevada a cabo entre 1991 y 1992, incluyó pagos exorbitantes para entidades como Bancomer, Bamex y Serfin, a la vez que se les exoneró de impuestos. El economista Miguel Enrique Berumen Barbosa criticó estas medidas, señalando que favorecieron en exceso a los intereses privados en detrimento de los fondos públicos. De forma similar, la venta de Telmex a Carlos Slim en 1990 fue facilitada por Pedro Aspe Armella, quien se desempeñaba como secretario de Hacienda en ese momento, bajo una estrategia de reestructuración de empresas públicas antes de su privatización. Este acuerdo, emblemático de la desigualdad económica, consolidó el ascenso de Slim como uno de los hombres más ricos del mundo, dejando una huella perdurable en el tejido social de México. La administración de Salinas estuvo plagada de actos de corrupción, muchos de los cuales involucraron a su propia familia. Su hermano, Raúl Salinas, operaba un fondo secreto desde la residencia oficial de Los Pinos. Desvió millones de pesos de los fondos públicos a cuentas offshore. Investigaciones del periodista Miguel Vadillo expusieron el enriquecimiento ilícito de la familia Salinas, vinculándolos al mal uso de los recursos públicos. Además, la participación de Raúl en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares destacó una red de corrupción que más tarde implicó la extradición de su excuñado, Juan Manuel Pasalagua Branch, desde Estados Unidos. Su Programa Nacional de Solidaridad, inicialmente presentado como una iniciativa para combatir la pobreza, se convirtió en un centro de acusaciones de manipulación política y corrupción. Introducido como su primer acto oficial como presidente, el Pronasol tenía como objetivo mejorar la infraestructura, la educación y la salud en las zonas empobrecidas, supuestamente financiado con los ingresos de la privatización de empresas estatales. Sin embargo, los críticos señalaron la falta de supervisión en su gasto y cuestionaron sus verdaderas intenciones. El programa, que reflejaba la investigación doctoral de Salinas en Harvard, que vinculaba los programas sociales con el apoyo político, parecía más una herramienta política que un esfuerzo genuino para aliviar la pobreza. Pronasol desvió recursos desproporcionadamente hacia los estados de ingresos medios, donde el PRI enfrentaba grandes desafíos electorales, en lugar de priorizar las regiones más pobres de México. Los observadores señalaron que esta estrategia tenía como fin fortalecer el apoyo al PRI y contrarrestar la creciente influencia de líderes de izquierda, como Cuauhtémoc Cárdenas. En Chiapas, Pronasol aumentó su financiamiento en los años previos al levantamiento zapatista de 1994, pero la rebelión expuso el impacto limitado del programa en las profundas desigualdades sociales y económicas. El levantamiento subrayó la percepción de que Pronasol priorizaba la conveniencia política sobre una reforma significativa, empañando aún más la ya polémica presidencia de Salinas. Salinas enfrentó críticas contundentes por su manejo de los problemas sociales y políticos durante su gobierno. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en 1994 expuso las contradicciones en su enfoque para resolver los conflictos. Mientras Salinas se comprometía públicamente al diálogo, las tropas federales violaron un acuerdo de alto el fuego y lanzaron una ofensiva contra las posiciones zapatistas. El EZLN acusó a su gobierno de engaño y violencia, socavando sus afirmaciones de buscar una solución pacífica. Además, su presidencia también estuvo marcada por un aumento de la violencia política, especialmente con el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, protegido por Salinas y designado como su sucesor, fue asesinado durante un mitin de campaña en marzo de 1994, lo que desató amplias sospechas y acusaciones de intriga política. Muchos sospecharon que Salinas había orquestado el asesinato para afianzar su poder,
lo que empañó aún más su imagen y aumentó la desconfianza pública. Ese mismo año, José Francisco Ruiz Massieu, cuñado de Salinas y secretario general del PRI, también fue asesinado, lo que agravó aún más la inestabilidad política. Estos sucesos coincidieron con una gestión económica ineficaz y escándalos de corrupción que minaron la reputación de Salinas tanto dentro como fuera del país. A pesar de una leve recuperación económica al principio de su gobierno, su negativa a devaluar el peso en su último año de mandato, debido a sus aspiraciones de convertirse en el primer presidente de la Organización Mundial del Comercio, exacerbó la incertidumbre económica.